Listo, ya estamos grabando. Está Ali, está Carmen, está Nilsen, falta Mari Carmen. Si alguien empieza a ver que tengo que admitir a alguien y no lo estoy viendo, por favor, y avísenles si también pueden a Mari Carmen, por favor, que estamos de este lado. Perfecto. Pues la semana pasada les mencioné el encuadre, ¿no? El encuadre en general de la asignatura. Y pues hoy vamos a empezar justo por qué es sociología, cuáles son las perspectivas fundamentales. Y ustedes se acuerdan que les dejé pues no era tarea, ¿no? Es invitarlos a ver una parte de lo que es sociología. Y pues ojalá puedan participar. Yo sé que ya voy un poquito atrasada con el tiempo, pero bueno, finalmente, ¿no? La idea es hoy conocer el concepto y el objeto de estudio de la sociología, algunas de sus características principales y, introducir el tema de las teorías que vamos a empezar a ver la próxima semana. Eso sería como la idea fundamental. Y pues yo quiero empezar por una frase. Dice Adorno, así se apellida: creo que si uno investiga el asunto de forma realmente precisa, resulta que se trata de comprender qué es lo que mantiene unida a esta sociedad tan peculiar. A pesar de su peculiaridad, de comprender la ley que domina anónimamente sobre nosotros, esta necesidad es la que está detrás. Bueno, vamos a tratar de entender lo que nos dice Adorno acerca de la sociología. No sé si les ha ocurrido, les ha pasado, ¿no? A veces cuando uno intenta, digamos, comprender algo que de inicio resulta incomprensible, pues nos surgen más preguntas, ¿no? Nos surgen como más dudas. Sentimos que no estamos dentro de ese mundo, y nos cuestionamos qué está pasando y realmente decimos, ¿estamos bien? ¿Debemos entenderlo? ¿Cómo debemos procesar, ¿no? Esa parte. Entonces se me hace muy interesante que pensemos nosotros cómo comprender a nuestra sociedad. Habla Adorno en general, no a una sociedad de algún país, hablamos de la sociedad en general. Y realmente nuestra sociedad en donde el ser humano convive, habita, pues es muy especial, ¿no? Si nos vamos por el aspecto cultural, pues cada espacio tiene pues una característica única, ¿no? Y tratar de comprenderlo es lo que nos domina, ¿no? O sea, queremos saber por qué actuamos así. Ayer me preguntaba yo, y es un ejemplo muy, pues muy común, muy cotidiano. Esa es la pregunta que me hacía yo ayer de la sociedad. Iba yo saliendo de mi trabajo de la mañana y hay la calle donde estamos es de doble sentido. Pero fíjense que donde está el semáforo, justo para empezar a dar vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, hay una mega jardinera en el concreto, como para que no entren camiones, sino solamente automóviles. Entonces el paso es así como uno va a la izquierda, uno va a la derecha. Pero pudiendo dejar a los que ingresan para dar vuelta, mientras está el alto, yo no entiendo por qué los automovilistas se plantan justo ahí. Entonces, por cuestiones de tiempo del semáforo, pasamos dos o pasamos tres, pudiendo pasar muchísimos más.
si en lugar de quedarte justo en la jardinera, te pones unos pasos atrás y dejas pasar a los demás autos. Entonces todo fluye. Eso sí, ya cuando ves que el otro semáforo empieza a parpadear el verde, pues sí, como que ya vamos cerrando, ¿no? Y empezar a pasar los que estamos en esa calle. Ah, no, todo el mundo se planta justo en la jardinera. Entonces yo me cuestiono, bueno, que no se dan cuenta de que pueden o podemos pasar más rápido si dejamos ese paso. Entonces, ese tipo de preguntas que no tienen respuesta, porque luego les quiero decir que yo me detengo y el que está atrás de mí, ay, está porque se detiene y se pasa enfrente y empieza a estorbar, ¿no? Entonces digo, bueno, que no checan el dato, que no hay educación vial. O los que están enfrente, he visto que algunos me dan las gracias, como diciendo inteligente, ¿no? Ya no estorban. Y hay otros que se pasan así como diciendo, yo soy el que voy por acá. Entonces digo, no lo puedo creer. En verdad, no lo puedo creer. Entonces, esas son algunas de las cosas incomprensibles que no puedo comprender, ¿no? De la sociedad. Otro ejemplo, ¿no? Que nos dan aquí. Aprender sociología significa distanciarse de nuestras interpretaciones personales del mundo. Ojo, aprender sociología significa distanciarse de nuestras interpretaciones personales del mundo para mirar las influencias sociales que conforman nuestras vidas. La sociología no niega ni disminuye la realidad de la experiencia común acerca de nosotros mismos y de otros. Híjole, con esta frase me quedaría el día de hoy. Vamos hoy a emprender un viaje con la sociología, pero es algo que les invito y me invito a mí misma a hacer. Para aprender un poco más de la sociología, vamos a tener que tomar distancia de lo que yo pienso, creo, considero del mundo, de nuestra interpretación personal, para tratar de mirar lo que está alrededor y que conforma parte de nuestras vidas. Ajá. O sea, la sociología no va a hacernos ver nuestra realidad de otra manera más chiquita, más grandota, no, sino la experiencia que tenemos en común. Eso me pareció importante compartirlo el día de hoy para iniciar. Ahora sí, un poquito de historia, ¿no? Que ustedes tuvieron la oportunidad, pues, de ver un poco más, ¿no? Con formas más ilustrativas, cuando aparece la sociología. Y es ahí donde yo empiezo, ¿no? La sociología aparece en 1838 con Augusto Comte. Augusto Comte, el padre del positivismo, le da este nombre, sociologie, en francés, ¿no? El concepto de sociología lo toma para hacer referencia a una forma diferente de reflexionar sobre el mundo. Y el objetivo de Augusto Comte fue explicar, una tarea muy interesante, qué es y cómo funcionamos la sociedad. Es decir, el primero en hablar del término sociología fue Augusto Comte. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál fue su objetivo? Explicar a la sociedad desde cómo es y cómo funciona. La sociología fue fruto, perdón, regreso. La sociología fue fruto de todas las transformaciones sociales que tuvieron lugar en los últimos 2 siglos, es decir, ojo, Revolución Francesa y Revolución Industrial, en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Es parte de la tarea que hay en la actividad de plataforma el día de hoy. O sea, quiero que me digan cómo influye la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en este origen.
Y ustedes se van a tener que centrar en la parte de transformación. Empieza la maquinaria, empieza el orden de la ciencia a permear a la sociedad y cambian las formas en que los seres humanos convivían, la organización social, años atrás. Todo esto surge en Europa y es donde se da el nacimiento de esta ciencia. Augusto Comte es francés. Ojo. Ajá. Y lo que se transforma es la sociedad a partir de la Revolución Francesa, donde empiezan a surgir ¿qué? A ver, chicos que están aquí, Ali, Carmen, Mari Carmen, Mayra, Nielsen, ¿cuál es el legado de la Revolución Francesa? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Qué nos deja la Revolución Francesa? Muchas cosas, pero especialmente ¿qué? ¿Qué abandera la Revolución Francesa? ¿Quién se acuerda? Nos regresamos como a la prepa, a la secundaria. ¿Quién me dice? Fue así como cuando aparecieron las nuevas máquinas, ¿no? Empezó a dejar a menos mano de obra y pues empezaron a aparecer las máquinas, ¿no? ¿No se acuerdan? Miren, Empezaron los derechos, fundamentalmente ¿no? la Revolución Francesa abandera los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, por ejemplo. Es la base, la Revolución Francesa, de toda la Carta de Derechos Humanos. Es decir, que le da, sobre todo a la sociedad trabajadora, la oportunidad de decir, no, no puedo estar yo trabajando 24 horas al día. Ajá. Necesito yo tiempo para descansar y de ahí surgen, por ejemplo, estas necesidades de las jornadas laborales, por ejemplo. Esta es una de las aportaciones y que cambian a la sociedad como tal. Y de la revolución industrial. ¿Qué aporta la revolución industrial, por ejemplo? Ahí es una gran transformación porque la mano de obra se transforma. Empiezan las máquinas a permear el ayudar a la producción industrial. Ese es el gran descubrimiento, aportación que se da en estos siglos. La oportunidad de que el hombre pueda tener mejores condiciones a partir de la máquina. Entonces, ustedes pueden entender que en el siglo XVIII y en el siglo XIX es otra sociedad. Por eso es tan importante en el surgimiento de la sociología ambas revoluciones. De esto que les acabo de platicar, entonces, perdón, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Hagan de cuenta que les hago el examen ahorita, ¿no? Entonces la respuesta sería la sociedad. ¿Qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la sociología?
a los seres humanos vistos como una colectividad en la que vivimos y actuamos a partir de un sistema de relaciones de interdependencia. Es decir, los alumnos de una escuela y los maestros de una escuela forman parte de esta sociedad e interactúan, tienen relaciones interdependientes, no independientes ni de dependencia. Son interdependientes, se necesitan. La escuela, por lo tanto, está inmersa en una interacción, sobre todo en los primeros años, muy fuerte con las familias, que es lo que estamos peleando, los que estamos trabajando en educación básica en este momento, porque lo vamos a ver reflejado en la educación superior. La familia es fundamental, esa ahora la familia piensa que las escuelas de la infancia son como depósitos o guarderías donde te dejo a mi hijo y casi, casi, báñalo tú, vístelo tú y yo sigo con mi vida. Entonces, ¿para qué tienes hijos? Pero bueno, escuela, familia, se vuelven interdependientes. La familia a veces quiere volverse dependiente. La dimensión social de lo humano también forma parte del objeto de estudio de la sociología, es decir, cómo nos agrupamos en asociaciones, en grupos, en instituciones sociales. Y hay miles de formas de reunirnos, de agruparnos. ¿Cuántas instituciones existen? Imagínense empresas en los diferentes rubros, desde universidades, escuelas, todas las de servicios. O sea, imagínense dónde compran la comida, dónde compran cosas de papelería, dónde trabajan. Imagínense la cantidad de instituciones y empresas que conforman a los individuos. Grupos, grupos formales, informales, asociaciones. Cada que pasa una tragedia, discúlpenme, yo veo que aparecen asociaciones. Es increíble, ¿no? Pero tiene que ver con esta forma de reaccionar del ser humano. En suma, el objeto de estudio de la sociología, pues son los fenómenos sociales. Uh-huh. Para mí es muy importante que les quede claro porque todo lo que tiene que ver con, perdón, interacción entre los individuos trae en consecuencia una suma de fenómenos con ciertas características y que son dignos de estudiarse. Entonces, el objeto de estudio de la sociología son los fenómenos sociales. ¿Qué implica estudiar a estos grupos humanos desde la perspectiva sociológica? Es muy importante que quede claro el día de hoy. Desde la perspectiva sociológica, consiste en ver lo general en lo particular. A ver, aquí hago un alto en el camino y considero que es de gran relevancia que nos quede claro esta mañana, este día. Bueno, depende de cuando nos vean, ¿verdad? Si alguien nos está viendo posteriormente, ¿no? En esta grabación. Consiste
en que no voy a renunciar a ver al individuo único, singular, sus acciones. Lo voy a ver así. Pero esas acciones se van a determinar en el grupo o categoría en la sociedad a la que pertenece. Esas categorías nos clasifican y determinan nuestras experiencias vitales. Es decir, cuando entendemos que no le resto lo individual a los que conforman una sociedad, estoy pensando en términos sociológicos. O sea, no es que yo vaya a determinar al individuo porque está en este grupo. Voy a poner algo que últimamente pues tuvo en marzo mucha resonancia, ¿no? Género, mujer, hombre o todas las expresiones de género que existen, ¿no? Por el hecho que pertenezca a una asociación, por ejemplo, que defiende los derechos de las mujeres, como el 8M, no voy a restarle a esa persona su rasgo individual. Voy a empezar a revisar por qué está en un grupo que defiende al grupo este de 8M, ¿no? Cobra una fuerza muy importante en marzo sobre la función eh, social de vida de las mujeres, ¿no? O sea, no voy a ir mujer por mujer, eso es aparte, sino que voy a entender a esa defensa que hace de ese grupo, lo voy a estudiar sin restarle a esa persona, mujer, hombre o de cualquier expresión de género, sus derechos, sus características, su ser individual. Cuando yo logro ver eso general de lo particular, empiezo a pensar en términos sociológicos. O sea, no juzgo por individuo, estoy hablando del grupo al que pertenece el individuo. Implica ver las cosas de un modo diferente a como nos es familiar o hacemos suposiciones. Desarrollamos la curiosidad científica sobre las diferencias, nada más. Eso es ver desde el punto de vista sociológico. Desde la perspectiva sociológica implica cuestionar hechos, decisiones que ocurren o que son tomadas y que están condicionadas por la sociedad en que vivimos. Esto lo pueden comprobar en el libro de Durkheim que se llama El suicidio. ¿Sí? O sea, no formamos, la sociología no toma partido, sino que cuestiona, ve de otra manera hechos de la sociedad. Y está bien cuestionarlos, ayuda a que funcionen mejor. El trabajo del sociólogo es demostrar cómo esas pautas y procesos terminan afectando acciones y decisiones. ¿De qué manera afectan? No juzga al individuo, analízala al grupo, a la institución a la que pertenece, nada más. Las principales características de la sociología son por lo menos 8. Uno, esto que acabamos de decir, el alto nivel de generalidad. Hay ciencias de las ciencias sociales que estudian ciertos aspectos, economía, derecho, ok, eso lo individual. La sociología estudia a nivel general de interdisciplinariedad en determinar qué factores actúan en cada realidad estudiada o que dominan una situación. Y esto da una perspectiva global, no individualiza o particulariza, ¿sí? Entonces, una característica de la sociología es un nivel alto de generalidad de perspectiva global. Otra característica es que la sociología es una ciencia empírica. Se estudian los conocimientos que provienen de la observación de una realidad concreta.
Es una disciplina teórica. Se basa en datos de observaciones, datos que se obtienen cuantitativos, pero que nos apoyan para hacer generalizaciones porque la sociología universaliza e integra conclusiones parciales de investigaciones empíricas. Es decir, es una teoría que enuncia y expresa cómo y por qué ciertos hechos están relacionados. ¿Ah? Es una disciplina abierta, ojo. Aquí tenemos que entenderlo como algo que no tiene prejuicios, prejuzga, no. Es una disciplina abierta en la que no hay cabida a los dogmatismos, a las proposiciones que deben ser comprobadas. O sea, existen. ¿Por qué estas religiones de estos pueblos existen? No vamos a determinar a las personas, sino a este grupo y entender que es una cuestión de años atrás, una cuestión cultural, ¿no? O sea, esto es bien, bien importante que nos quede claro. Es una ciencia de una metodología objetiva, es decir, busca la realidad o la verdad más bien a través de investigaciones racionales, nada más. No empecemos a juzgar de manera individual. Esto es muy, muy importante, por favor, que nos quede claro. Ujú. Otra característica también, a ver, permítanme porque creo que no están viendo mi pantalla en este momento. Dejen y la vuelvo a poner. Aquí está, ¿eh? Creo que ya. Aquí estoy. Les decía yo, otra característica de la sociología es la crítica. Y esto es lo que a veces pesa en las sociedades, me parece importante decirles. Pesa porque no estamos, el ser humano le duele escuchar algo con lo que no concuerda. Entonces, una característica fundamental de la sociología es el sistema objetivo. O sea, el sociólogo, por ejemplo, es miembro de activo de una sociedad que le va a ayudar a aceptar las cosas como son y verlas desde su mejor conocimiento y transformación. La sociología aspira a lograr ese distanciamiento del objeto de estudio y, en consecuencia, a evaluar otras realidades sociales desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Esta parte es muy importante. Abandonamos la parte individual para podernos ver como conjunto. Esto es la parte que es una característica de la ciencia de la sociología. Y 8, el conocimiento sociológico termina siendo parte de la sociedad. Y vuelvo a compartir porque me está marcando aquí. Ahí está. Tiene un impacto fundamental sobre la sociedad y sobre el objeto de estudio. Eso es lo que me parece interesante, cómo somos parte de esta sociedad, pero vamos a estudiar el impacto que se vive de diferentes realidades y situaciones. Esto es lo que caracteriza a la sociología. ¿Cuáles son algunas de las teorías que se ven o revisa la sociología? Son varias.
¿Cuáles vamos a ver a partir de la semana que entra? Porque la clase se va a ir con cada una de ellas. Por ejemplo, el funcionalismo, la teoría de la acción, la teoría del conflicto, son algunas de ellas. ¿Qué vamos a ver del funcionalismo? Pues vamos a ver la complejidad del sistema social. Va a estudiar la estructura social como la familia, la política, las instituciones que educan, que buscan finalmente entender cómo se compone la sociedad. El funcionalismo, pues sí, es una parte de la sociología americana que se da o cobra fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Casi puedo decirles que quien lo difunde, no el de donde surge, sino el que lo difunde, es Talcott Parsons, que vive desde el comienzo del siglo XX hasta 1979. Entonces le toca vivir en su juventud y en su plenitud adulta eh, cómo funciona la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, que da una realidad totalmente diferente de cómo interactuamos. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas monetarios, los sistemas de apoyo social cambian. Una de las principales críticas a esta teoría es que hacen mucho hincapié en el orden natural de las sociedades, ¿no? Y eso es como un desorden visto, ¿no?, patológico por otros autores, que genera mucha desigualdad y conflictos sociales. Eso lo vamos a ver la próxima sesión. Otra de las teorías de la sociología es la teoría del conflicto, en donde dice que los seres humanos nos asociamos a partir de las desigualdades, del conflicto y de los cambios sociales. Y que nos perpetuamos a partir de las desigualdades económicas y políticas, por ejemplo, que resaltan mucho esta parte de como grupos, ¿no?, de países, los ricos, los pobres, los desarrollados, los subdesarrollados, ¿no? Y pues que lo explica de manera muy clara Carlos Marx, por ejemplo. Las principales críticas a este paradigma, pues es que resaltamos esos valores de independencia que buscan mucho el equilibrio y la paz social a partir de estas diferencias, ¿no? Y que censura mucho la política porque la política parece que nos apaga como sociedad. Ya lo veremos, ¿no?, que dice Carlos Marx. Y otro paradigma entre muchos es el de la acción, que analiza mucho las interacciones entre las personas en diferentes contextos sociales. Y Max Weber, habla mucho, defiende mucho que las acciones de las personas tienen que ver con el cómo se configura la sociedad y que se lee ese contexto desde la óptica individualista, ¿no? Entonces, eh, la sociedad, sus valores y sus creencias se dan desde la perspectiva individual. Obviamente, las principales críticas del paradigma de la acción es que se puede perder de vista las cuestiones de raza, religión, clase, porque se van centrando más bien, más que en niveles macro, en niveles micro de la sociedad. Esto ya lo veremos como en la sesión número 4 o 5. Y aquí les dejo brevemente algunos de estos 3 paradigmas que vimos hoy. ¿Qué orientaciones de la visión social se dan? Funcionalismo macro, la sociología del conflicto, lo macro también, y el interaccionismo simbólico desde lo micro, ¿no? Esta teoría de las sociedades, ¿cómo las ven? Por ejemplo, el funcionalismo ve a una sociedad estable, moral y de cierta estabilidad. La del conflicto observa o lee a la sociedad a partir de sus desequilibrios, de sus desigualdades, ¿no?, que promueven su transformación. El interaccionismo simbólico lee o ve a la sociedad desde la interacción de las personas
¿no? Y que eso crea una realidad social diferente. ¿A qué preguntas responden? Ojo, el funcionalismo, cuáles son los componentes de la sociedad, cómo se relacionan esos componentes entre sí y cuál es el efecto que tienen. La sociología del conflicto, pues responde a cuáles son los grupos sociales que fragmentan la sociedad, cuál es el origen de las desigualdades, cómo se manifiestan esas desigualdades y qué estrategias se despliegan para conservar ciertos privilegios dominantes. Y el interaccionismo simbólico, por ejemplo, se cuestiona cómo se vive, cómo se llega a entender la experiencia social, cómo los individuos somos capaces de crear y cambiar al mundo y cómo varían las conductas humanas en una situación o en otra. O sea, no somos iguales antes del temblor que después del temblor, antes de un terremoto que después de un terremoto. O sea, eso es lo que va a analizar. Y ustedes dirán, ¿cuál es la actividad entonces para esta semana? En plataforma, les pido por favor, ya veo que están más, está Lee, está Carmen, está Yaneli, está Mari Carmen, está Mayra, está Nilsen. ¿Qué les pido para la actividad en plataforma de esta semana que ya hay? Que investiguen lo que les decía al inicio, cómo influye la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el desarrollo de la sociología. Necesito, como es una investigación, un requisito importante va a ser que me anoten por lo menos 3 fuentes bibliográficas o 3 fuentes de información en Internet a través de APA, ¿no? O sea, de la anotación. ¿Cuáles son los libros que consultaron? ¿Cuáles fueron las fuentes de Internet que consultaron? Los artículos que consultaron. Y la influencia, o sea, esta investigación, la pueden colocar, puede ser desde un resumen, pero yo me iría más a organizadores gráficos. Pueden poner un mapa mental, pueden poner un mapa conceptual, un diagrama, el que ustedes quieran, cualquier organizador gráfico, donde yo pueda ver cómo ustedes deducen la influencia de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa en la sociología. Esa es la actividad de esta semana. Y bueno, me fui ya un poco más rápido hacia el cierre, les ofrezco una disculpa, se actualizó mi computadora y no puedo ingresar con la contraseña al Zoom de Innova. Entonces, de todas maneras, voy a grabar, ya está grabada esta sesión. Por favor, les pido, si tienen dudas, consultarme con mucho gusto. Y pues ya la próxima semana, como siempre, ¿no? Si acaso daré 2 o 3 minutos, pero no 18 como los di el día del día de hoy. Me despido porque en mi plataforma solamente tengo 40 minutos. Excelente jornada a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Esté Gracias. bien, hasta luego, gracias.